Bienvenidos a Geopolítica. Soy Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas que son muy importantes. El primero de ellos es la acusación de la Corte Suprema de Brasil, el haber declarado procedente la demanda fiscal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 33 coacusados ahora por intento de golpe de Estado. La acusación es muy grave, sobre todo de cara a las elecciones del próximo año, de tal manera que van a ser el telón de fondo bajo el cual se va a desarrollar la campaña electoral y las elecciones del 2026. Por otro lado, en el Medio Oriente, los hutis que durante la administración de Biden realizaron, según se ha contabilizado, más de 400 ataques contra buques en tránsito que entran por el estrecho de Bab el-Mandeb, desde el Índico, desde el Asia al Mar Rojo, y de ahí se dirigen a Suez para ir a Europa. Han intensificado sus ataques a partir de enero. Solo en enero, febrero y principios de marzo se han realizado más de 110 ataques y se han hundido 2 buques mercantes. El presidente Trump ha decidido enfrentar esta situación de la manera más radical y contundente y ha iniciado a partir del 17 de febrero una serie de ataques que en los últimos días han aumentado. Naturalmente, los hutis ahora se han envuelto de la causa palestina, cosa que antes no arguían, y los Estados Unidos están decididos a exterminar esta amenaza contra el tráfico marítimo. Esto también implica a Irán, que sostiene al régimen chiita huti en Yemen. Volvemos en un instante con estas noticias. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada, según el Ministerio. El 26 de marzo, una sala de la Corte Suprema del Brasil declaró procedente la demanda del fiscal, la denuncia del fiscal general del Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro, acusado de un presunto intento de quedarse en el poder después de la derrota electoral que sufriera el año 2022. El fiscal general Paulo Gonet acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar un golpe de Estado, de tener un plan para envenenar a Lula y de tener un plan para asesinar al juez Alexandre Moraes de la Corte Suprema del Brasil. Bolsonaro ha negado estos cargos y dijo que está siendo perseguido políticamente y que la acusación es muy seria y es infundada, son sus palabras textuales. El fiscal Gonet, el acusador, dijo que el plan no se llevó a cabo al último momento, porque los acusados no lograron convencer al comandante general del ejército brasileño para integrarse al golpe de Estado. Todo esto según un informe de la policía brasileña de 884 páginas. Dijo también el fiscal Gonet que los partidarios de Bolsonaro estaban muy frustrados por la derrota electoral y que no abandonaron el intento de golpe de Estado, refiriéndose a las manifestaciones de Brasilia del 8 de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro se reunieron en los alrededores y en la rampa del Palacio de Planalto, el Palacio Presidencial en Brasilia,
alrededor de la Corte Suprema y del Congreso, edificios que quedan a muy corta distancia unos de los otros en Brasilia. Esto ocurrió el 8 de enero del 2023, como decíamos, y intentaron irrumpir dentro de estos edificios públicos. Fue algo muy similar a las manifestaciones del Capitolio por los partidarios de Trump el 6 de enero del 2021, un año antes. El juez supremo Moraes mostró un video durante la acusación de esas manifestaciones, diciendo que se trataba de un intento de golpe muy violento. O sea, las manifestaciones y la supuesta conspiración en la acusación fiscal son una cosa. La realidad es que ese día ni el presidente Lula ni Jair Bolsonaro se encontraban en Brasilia. El presidente Lula estaba en una provincia del Brasil y ese día, el 8 de enero del 2023, el aún presidente Jair Bolsonaro se encontraba en Orlando, en Florida, donde había estado desde finales del 2022, desde finales de diciembre del año anterior. El expresidente Bolsonaro ya ha sido inhabilitado políticamente hasta el 2030 por abuso de autoridad, entre otras cosas, por haber criticado el sistema electrónico de votación del Brasil. El presidente Jair Bolsonaro, frente a estas acusaciones, frente a las afirmaciones del fiscal, calificó las acusaciones de vagas, de imprecisas, y afirmó que estas eran producto de un gobierno autoritario que estaba buscando fabricar enemigos internos de cara a las elecciones del próximo año. Añadió textualmente: el truco de acusar a líderes de la oposición democrática de planear golpes de Estado no es nuevo. Dijo que sus problemas legales eran comparables a los problemas que la oposición enfrenta en Venezuela, Cuba y Nicaragua, dirigidos todos por gobiernos afines al presidente Luis Ignacio da Silva Lula del Brasil. La acusación naturalmente tuvo consecuencias y los prolegómenos también. El hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, también congresista brasileño, se ha ido a los Estados Unidos sin estar requisitoriado por la Fiscalía ni por los jueces. Ha alegado que va a los Estados Unidos a pedir sanciones norteamericanas contra las personas, concretamente los jueces de la Corte Suprema, que han acusado a su padre y a sus 33 coacusados. La decisión de Eduardo Bolsonaro tiene una razón de ser. Esto es, un congresista del partido de gobierno, del Partido de los Trabajadores en el poder, pidió el 27 de febrero que le incauten su pasaporte para que no pueda viajar. Sin embargo, el fiscal Gonet desestimó esta petición del congresista del Partido de los Trabajadores, pero eso no limitó o disminuyó la ansiedad de Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente, quien se sintió amenazado de cara al futuro. El presidente Luis Ignacio da Silva, Lula, ha declarado que Bolsonaro y sus coacusados tienen todo el derecho de ejercer su derecho a la legítima defensa y probar su inocencia. Las próximas elecciones generales en el Brasil son el 4 de octubre del 2026. No cabe duda que todo este proceso político con cargos fiscales va a tener una influencia en la campaña electoral previa a las elecciones de octubre del próximo año. Volvemos en un instante con
la situación que se está desarrollando en Yemen y en el paso de Bab el-Mandeb entre el Océano Índico y el Mar Rojo. Como decíamos a principios del programa, los Estados Unidos han escalado su ofensiva aérea contra los objetivos hutis, estos rebeldes chiíes aliados de Irán, que ocupan la mitad de Yemen, la capital y sobre todo la costa del Mar Rojo y la costa del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el paso obligado de todos los buques que transportan petróleo, energía, mercaderías, etcétera, del Asia a través del Mar Rojo, cruzando Suez al Mediterráneo y a Europa. Es una de las arterias marítimas más importantes del planeta. Naturalmente, la situación de inseguridad en el estrecho ha hecho que, a pesar de escoltas de los países europeos, de las marinas de los países europeos y de los Estados Unidos, se produzca una gran cantidad de ataques contra los buques y muchos optan no tomar el paso del Mar Rojo, sino dar la vuelta al África y entrar a los puertos europeos, sea por el Atlántico Norte o el Mediterráneo, cruzando el estrecho de Gibraltar. Esto ha aumentado enormemente el valor de los seguros y los fletes del transporte de las mercaderías, o sea que es una amenaza real al comercio mundial, además de ser una amenaza política a los regímenes aliados de los Estados Unidos que están en el Golfo Pérsico, empezando por Arabia Saudita, por Omán, por los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, etc. Los rebeldes hutis, al tomar el poder en la capital, se hicieron del ejército yemení y por lo tanto de la misilística y el armamento de los drones que este ejército tenía, y fueron entrenados y asesorados técnicamente en su uso, según dicen expertos que han examinado estas armas cuando han podido ser capturadas, han sido asesorados por la Guardia Revolucionaria de Irán. Estos arsenales, naturalmente, y la asesoría técnica iraní ha hecho que desde noviembre del 2023 hasta enero del 2025 los hutis hayan atacado más de 110 buques mercantes con misiles y drones en el estrecho, hundiendo a 2 mercantes. Asimismo, han realizado ataques contra Israel con misiles y drones y han tomado como suya la causa palestina de Gaza. El presidente Trump ha escrito en Truth Social, esto es la plataforma social que él utiliza, que su administración golpea a los hutis por su incesante campaña de piratería, violencia y terrorismo. Debido a la alteración del tránsito causado por estos ataques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, estas aguas claves para el transporte entre el Asia y Europa están seriamente amenazadas y naturalmente todo el tránsito por el Mar Rojo y el cruce del Canal de Suez. Trump ha dicho en Truth Social: utilizaremos una fuerza letal abrumadora hasta que alcancemos nuestro objetivo. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho: le estamos haciendo un favor al mundo entero al deshacernos de estos tipos y de su capacidad de golpear a la navegación global. Los ataques norteamericanos han destruido instalaciones militares desde donde se lanzaban estos misiles y estos drones, pero también han eliminado a varios líderes hutis.
Los hutis, por su parte, dicen haber atacado al portaaviones nuclear Harry S. Truman con 2 misiles, así como otros ataques a buques de la Armada Americana como el Carl Vinson. Sin embargo, esto no ha podido confirmarse. Es obvio que en un conflicto como este, tanto los hutis guardan el secreto sobre sus bajas y la destrucción de sus equipos, como los Estados Unidos guardan un silencio absoluto sobre cualquier ataque que pudiera realizarse a sus buques. El rol de Irán en esta situación es absolutamente clave. Los iraníes niegan estar armando a los hutis de Yemen, a pesar de la evidencia física de las armas capturadas que han sido examinadas por expertos y que han detectado que las piezas de estas armas o el ajuste de estas armas se hace desde Irán o por técnicos iraníes. Irán niega el suministro de armas o ayuda técnica porque trata de evitar sanciones, porque hay un embargo de armas decretado por las Naciones Unidas contra los hutis y naturalmente si se detecta fehacientemente que estas armas son iraníes o si se descubre la manera como son suministradas, entonces Irán sería sancionados. Los hutis, que son una secta shia llamada Zaidi y que en otra época, hasta los años 60, gobernó durante 1000 años Yemen, son ahora el eslabón más fuerte de lo que Irán llama el eje de resistencia, que antes incluía Siria, que ya cayó, el régimen de Assad fue derrocado y por lo tanto ese otro eslabón poderoso del eje de la resistencia iraní ya no existe. Al igual que ISIS en Irak, queda Hezbollah y queda Hamas, que son mucho más débiles que los hutis, que controlan en realidad los medios de un Estado nacional. Hezbollah fue decimado por Israel con el asunto de los vipers explosivos desde el inicio de la guerra de Gaza el 7 de octubre del 2023 e igualmente ha ocurrido con Hamas. Por eso los ataques norteamericanos no solamente deben interpretarse como una respuesta a los ataques de los hutis contra los mercantes que cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb, sino que también son una clara señal para el régimen islámico de Teherán, pues el presidente Trump ha enviado una carta al gobierno de los ayatolás para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Esto es, Trump quiere desmontar el programa nuclear iraní. Por lo tanto, le digo a Pedro, para que Pablo entienda, el ataque y la escalada contra los hutis va acompañado con el desplazamiento de portaaviones nucleares, por ejemplo en el Índico, al atolón de Diego García, que es una base británica utilizada por los norteamericanos, así como el despliegue de 6 bombarderos stealth que no pueden ser detectados por el radar B-2 en esas mismas instalaciones. Por lo tanto, la advertencia hacia Irán es clara y la posibilidad de un ataque contra la República Islámica es una posibilidad real. Volvemos en un instante con las conclusiones de estos temas. En el caso del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la acusación es extremadamente grave. Es una acusación de intento de golpe de Estado, de intentar asesinar
al ganador de las elecciones, el presidente Lula del Brasil, de querer asesinar a un juez de la Corte Suprema, etc. Este tipo de acusaciones no tiene precedentes en el Brasil. Nunca un presidente de la República ha sido llevado ante la justicia. Nunca se ha abierto un proceso contra un expresidente del Brasil. Y las premisas de la acusación tienen que probarse, porque como el propio fiscal dice, el intento no se llevó a cabo. Esto es, existe el supuesto de una conspiración, pero no la materialidad de un intento de golpe de Estado. Pero producen un escenario político difícil en el Brasil, de gran polarización, de cara a las elecciones del 2026. El desarrollo del proceso permitirá ir descubriendo qué es lo que realmente pasó. Pero lo que es notorio, por ejemplo, es la ausencia tanto de Lula como de Bolsonaro en el lugar mismo de los hechos. Y el hecho de que el hijo del expresidente, el congresista Eduardo Bolsonaro, se haya refugiado en los Estados Unidos, pues no augura nada bueno para las relaciones entre el Brasil y los Estados Unidos. El futuro dirá de qué se trata este proceso y si estas acusaciones son fundadas o no. Por otro lado, lo que está ocurriendo en el estrecho de Bab el-Mandeb es enormemente importante porque los hutis constituyen hoy la principal amenaza contra el tráfico marítimo de Asia a Europa y probablemente una amenaza que no es similar a nada que pueda existir en otras partes del mundo. O sea, los piratas somalíes son un juego de niños al lado de los hutis. Encarecen los seguros, los ataques de los hutis, los fletes, la vida de los marinos. 4 marinos han muerto en el último ataque en los buques mercantes que finalmente insisten en tomar la ruta del Índico al Mar Rojo. Además, hoy por hoy, los hutis en Yemen constituyen la fuerza armada más poderosa del Medio Oriente alineada con Irán. Es la única que queda después de la caída del régimen de Assad en Siria, que tenía un ejército a su disposición que ya no existe. Y por lo tanto es una situación intrínsecamente muy peligrosa a la cual se suma el alineamiento iraní y el deseo del presidente de los Estados Unidos de terminar con el programa nuclear de Irán. Los Estados Unidos atacan a los hutis para detener los ataques, pero sus buques se desplazan hacia posiciones desde donde puede atacarse a Irán. De no aceptar Irán las negociaciones para desmantelar su programa nuclear, la posibilidad de un ataque a la República Islámica de Irán queda abierta. Con estas conclusiones nos despedimos hasta un próximo programa de Geopolítica.